Hola gente, ¿cómo están? Antes de empezar quiero agradecer a las personas que comentaron mi anterior video, y a los que se suscribieron en el transcurso. Bueno, sin más preámbulo empecemos. Hoy les traigo una teoría sobre quién podría ser el demonio de la muerte. Y es que desde el CAP 115 han surgido múltiples teorías sobre muerte, que van desde el hermano de Kobeni e incluso hasta la misma Kobeni. Bueno, para empezar, sobre el hermano de Kobeni, si lo vemos por el lado de las características que podrían estar buscando los jinetes al momento de poseer un cuerpo, sí tendría sentido, pero aún así no creo que él termine siendo muerte, y bueno, las razones de esto ya lo he explicado en otro video. Por si no lo has visto, estaré dejando el link directo en la descripción. Ahora pasando con Kobeni, se dice que ella podría ser muerte y que eso explicaría por qué pudo salvarse en varias ocasiones de una posible muerte. Pero si nos fijamos detenidamente tanto en el manga, como en el mismo anime, en ningún momento se le forman los aros en los ojos, y el hecho de que pueda moverse rápidamente, podría explicarse por qué su demonio oculto le esté dando esas habilidades, y no necesariamente tendría que ser muerte, o simplemente recibió entrenamiento, así como lo hacían en el departamento de erradicación 2, porque no podrían hacerlo en los demás departamentos. Es más, hasta podría considerarse que es como cuando llegas a un nuevo trabajo y tienes que pasar por capacitación. Bien, entonces habiendo descartado estos dos personajes, ahora paso a comentarles mi teoría sobre quién podría ser el demonio de la muerte y lo dividiré en dos puntos. Para empezar, que como sabrán, en la parte 1 nos mencionan que SP, o sea Seguridad Pública, no es exclusiva de Tokio, ya que Kioto también tiene su propio departamento de SP, e igual podrían tenerlo más ciudades. Pero para mi teoría, solo nombraré a Kioto, ya que es el único que se nos ha mencionado hasta el momento. Y es que al morir Makima, ella deja un puesto libre en SP, por lo tanto alguien tendría que suplir. Y quizás los ministros o mejor dicho los altos cargos de Japón, ya hayan designado a un nuevo miembro para su reemplazo, el cual tendría que ser alguien equivalente a Makima, tanto en nivel de poder como capacidad, para asumir un cargo tan importante. Y quizás en Kioto ya exista alguien con esas cualidades, el cual termine por ser enviado a Tokio para tomar el puesto de Makima. Y es que al hacerse público la muerte de Makima, es cuando los jinetes recién empiezan a entrar en acción. Si hay un objetivo que comparten los jinetes, es el hecho de matar o tener a Pochita en su posesión. Makima cuando estaba con vida, al tener el mando de SP, tenía toda una armada de Devil Hunters, híbridos y Fiends, por lo cual los demás jinetes no veían factible actuar estando ella presente. Y es por eso que recién en esta segunda parte, vemos a los jinetes por fin salir a la acción. Claro, mi teoría se basa asumiendo que Kishibe no haya subido de cargo. Punto número 2, es el hecho de que Yoshida siga vigilando a Denji, lo cual no creo que lo haga por cuenta propia o por un tema de amistad, es evidente que lo hace por orden de alguien. Te doy un ejemplo. En la parte 1, Kishibe ya tenía conocimiento de quién era realmente su jefa y sus intenciones, y nos hizo saber a través de referencias, e incluso encarando a la misma máquina. Bien, ahora, en esta segunda parte, si recuerdan en el CAP 103, cuando Yoshida y Denji se van a la cafetería, ya empieza a soltar referencias con esos gestos con la mano, y más adelante, ya lo menciona de manera explícita a Denji. A lo que voy es que, Yoshida, no es alguien que se caracterice por ser tonto, lo más probable es que él, también tenga conocimiento sobre quién es en realidad su nuevo jefe o jefa, además de las intenciones de este. Y es que Yoshida al verse envuelto en una situación tan difícil, es por eso que él le menciona a Denji, si sería tan amable de devorar al demonio de la muerte, o sea, el comentario podría ser a manera de queja, ya que por culpa de su jefe o jefa, él tuvo que verse involucrado en una situación tan complicada, como lo fue en el acuario. Bueno, finalmente hay que recalcar que esto es solo una teoría, puede que finalmente no suceda, quizás muerte sea alguien que ya estaba en SP de Tokio, o simplemente termine siendo un estudiante más del instituto de Asa. Espero les haya gustado esta teoría, me gustaría saber en los comentarios, ¿quién considerarías tú que pueda ser el demonio de la muerte? Sin más que añadir, gracias por ver, no olvides dejar un buen like, y nos vemos en un siguiente video.